me tenga confianza. Bueno, iniciamos grabación. Entonces vamos a Listo. dar la noción de distancia en R. Entonces, la recta real, como los números reales se representan geométricamente a través de una recta real, así. Entonces, y le ponemos R para decir, esta es la representación geométrica de los números reales. Y generalmente, como vimos ayer, la profesora Lina Grajales lo representa como una recta, como una flecha hacia la derecha. Una flecha de punta a la derecha. Otros libros lo ponen con flecha con punta a la izquierda y punta a la derecha. Ya eso es como elección de los autores. Esta me encanta a mí. Yo siempre veo un autor, me parece muy bueno. Entonces cada punto de la recta le corresponderá un único número real. Entonces yo, por ejemplo, si tengo aquí al 2 y aquí al 8, como el 8 es mayor, va a quedar a la derecha del 2. De ahí que sirva para mostrar que el conjunto R es ordenado, porque dos números distintos siempre estará a la derecha el que sea el mayor. Ahora vamos a hablar de la distancia en R. Entonces aquí le ponemos que vamos a hablar de distancia. Lo voy a poner con el mouse. Ahí me disculpas la mala letra. Cuando queda con el mouse es peor. Distancia. Distancia, el concepto de distancia. ¿Y cómo sabemos la distancia? ¿Cuál será la distancia prima entre 2 y 5 y 8? ¿Cuál es la distancia prima entre 2 y 8? Es una resta entre los dos. Ajá, que usted restaría. ¿Y cómo restaría? Pues 8 menos 2 igual a 6, ¿no? Ajá, cogería el mayor, el de la derecha, y le Ujú. restaría el Sí. menor. Eso le va a dar 6. Y este número positivo va a ser la distancia entre estos dos números, entre este número A y este número B. Entonces, restar mayor menos menor me va a dar la distancia. Entonces, eso es una manera muy bonita. Y ya como para no preocuparse, porque si alguien dice, no, pero ¿y si resto 2 menos 8? ¿Qué me va a dar prima 2 menos 8? Un número negativo. Me va a dar un Menos número 6. negativo, es correcto, prima. Me va a dar Seis. menos 6. Y menos 6 era una Sí. distancia. En la recta, yo creo que sí, ¿no? Lo que pasa es que la distancia la vamos a tomar como un número que me puede describir qué tan alejados están dos números o dos puntos en la recta. Entonces diremos que ellos, si dos puntos coinciden, la distancia es cero. Y si están muy alejados, la distancia es muy grande. Y si están muy cerca, la distancia es cercana a cero. Entonces como que la distancia siempre va a ser un número cero o positivo que me Ah, describe qué ok. tan alejados están dos puntos. Entonces, menos Es, 6 en principio no es una distancia para nosotros, con esta definición, no, porque la distancia la vamos a asumir en principio como un número no negativo, es decir, cero ok. o positivo. Entonces, esta no sería una distancia. Entonces, lo que hacen los matemáticos es que si alguien restara menor menos mayor y así le va a dar negativo, para obtener la distancia, entonces después de hacer eso, llega y le saca valor absoluto. Entonces, el valor absoluto de menos 6 que da, pues el valor absoluto de menos 6 es 6, ¿cierto? El valor absoluto de menos Mm, 6 es 6, ¿cierto que sí? sí. Entonces, mire que el valor absoluto de la diferencia me dio la distancia. Entonces, en general, para, para que alguien que quiera determinar la distancia entre dos números no le vaya a dar negativo, lo que hacen es reste en el orden que quiera y el resultado saque valor absoluto. Cuando haga las dos cosas, restar y sacar valor absoluto, lo que obtiene es la distancia. Entonces, ahí es donde aparece el valor absoluto cuando queremos calcular distancia. Y entonces ya decimos, vea, la distancia entre dos números, denotado a veces como dis,
t de distancia entre dos números. Entonces en notación funcional ponemos eso entre paréntesis, entre dos números a y b, es el valor absoluto de la resta de ellos, sin importar cómo se los den, quién es el mayor, quién es el menor. Primero resta y luego saca valor absoluto, y así tendrá la distancia. Entonces la distancia entre dos números es el valor absoluto de la diferencia. Esa es lo que queremos. Entonces, como ver que. Entonces, eso lo vamos a poner en ese punto. Entonces, nos vamos otra vez a ir a OneDrive y ponemos en ese punto en que hablaba sobre la distancia. Yo llego y le doy doble clic acá, control shift menos, y en la distancia yo le digo, bueno, pues recordemos que la distancia entre dos números reales, A entre signos de dólar y B entre signos de dólar, es, y ponemos entre signos de dólar, el valor absoluto de la diferencia de A y B. Entonces ya, y escribimos simbólicamente con doble símbolo de dólar, que la distancia, dis, con notación funcional, entre A y B, A, B, es, entonces ponemos es igual, es el valor absoluto de A menos B, el valor absoluto de A menos B. Le damos Shift Enter, y miren cómo queda de bonito. Entonces miren por qué LaTeX se utiliza. Se utiliza porque miren que así la A y la B, que son números reales, en este caso, en este contexto representan números reales, los pinta bonitos en cursiva, y el resto del texto verbal lo pone ya no en cursiva. Y entonces miren, y la fórmula queda centrada, la segunda, la que dice que la distancia se define como el valor absoluto de la diferencia. Entonces, cuando dicen es que la distancia de R a 5 es 4, cuando decimos que la distancia de R a 5 es, todavía no vamos a ponerlo de máxima, cuando decimos que la distancia de R a 5 quiere decir que el valor absoluto de R menos 5 es 4. Entonces así está diciendo, la distancia de R a 5 es 4. Es decir, el valor absoluto de R menos 5 da 4. Porque la distancia de R a 5 se calcula restando R menos 5 y sacándole valor absoluto. Entonces así es cuando quiero decir que la distancia de R a 5 es 4. Es igual. No, pero están diciendo es la distancia máxima de R a 5 es 4. Ah, sí, la distancia, o sea que esa distancia de R a 5 es menor o igual. Entonces ponemos L de Q. Entonces así ya queremos que esta desigualdad con valor absoluto simboliza que la distancia de R a 5 como máximo es 4. O sea, es menor o igual que 4. O sea, es menor o igual que 4. ¿Me hago entender, primo? Sí. Muy bien, entonces esto también tiene una representación geométrica. Yo lo voy a trazar para poder terminar el punto. Se requiere mucho. Entonces me voy otra vez a OneNote y trazo acá, digo, vea, la distancia en la recta real tenemos al 4 y están diciendo el número R a la distancia a 4 es 5, la distancia de R a 4 es 5, primero es y luego a lo sumo es o como máximo es. Entonces primero la distancia de R a 4 es 5. Entonces si la distancia de R a 4 es 5, es porque R está ¿dónde? Ah, pues usted llega y pone R está a 1, 2, 3, 4, 5 unidades de distancia. ¿Quién es este número, prima? Que está... 9. Muy bien, muy bien. María Isabel Campillo. ¿Campillo qué, prima? García. García, hombre, Campillo. Bueno, García también, García también. O está a la izquierda. Entonces está 4 menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Entonces, ¿quién es este número, prima?
Contando el cero, creo que -4. Será, porque mira que aquí está. Si me muevo una unidad del 4 hacia la izquierda, este es 3, ¿cierto? Ah, sí, 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 Después sí. 2, después uno, después cero, Menos después uno. menos uno, Sí, sí. vea, menos uno. Entonces, como en principio la distancia de R a 4 es 5, es porque R es este o es este, porque son Sí. los números cuya distancia 4 es 5. Son los números cuya distancia 4 es 5. Entonces, R es menos uno o 9. Ah, bueno, pero no, pero están diciendo es la distancia de R a 4 no es 5, es como máximo 5. O sea que Ujú. R está a 5 unidades o menos de 4. O sea que está por aquí o está por aquí. O sea que está entre menos uno y 9. Es decir que Sí. R Es está más. entre Ujú. o es igual a Mayor. menos uno y 9. Mira qué belleza. Mm, Entonces, y eso se escribe en forma de desigualdad con valor absoluto que la distancia, entonces R menos 4, la distancia es el valor absoluto de R menos 4, es menor o igual que 5. Está diciendo que esta distancia es como máximo 5. Que esa distancia es como máximo 5. ¿Qué te parece? sí, Qué no, belleza, perfecto. qué belleza, prima. Eso a mí me encanta. Entonces, entonces que me haga entender, ya mira el punto, miremos la respuesta en el libro. Es que eso me causa placer. Hmm. ¿A usted qué le causa Sí, placer, esa. prima? No, felicidad. Sí, por eso, pero ¿qué Sí, le esa es causa placer? la La misma respuesta, música. claro. ¿Pero qué le causa placer, prima? ¿Qué? Ah, ¿Qué le causa? ¿Qué le sí, gusta? música, leer. ¿Qué A tipo mí de no lectura? puede. No, yo leo de todito. No me quiere abrir el libro. Lee de todito, pero ¿cuál es lo que más le llama la atención? Así como que, wow, esto es lo que más me gusta. Hmm. A mí también me gusta mucho Últimamente la hacía gelatina, mucho. las galletas. ¿Las galletas qué? ¿Cuáles son las galletas Oreo? Me fascinan. Ah, a mí el helado de chocolate. El helado de chocolate, veas, son las cosas. Prima, no me quiere abrir el libro, no sé por qué, para yo poder ver las respuestas. Mira, le estoy dando y dando. Bueno, me va a No, tocar. pero sí, sí es la misma respuesta. Ah, Yo muy lo bien. tengo aquí Entonces ahí abierto. voy a parar la grabación